¿Cuál es el término para un dispositivo usado para reemplazar una parte del cuerpo que falta? A. Pronación. B. Abducción. C. Rotación externa. D. Prótesis. Respuesta D. Prótesis. Cuando un cliente tiene debilidad en el lado izquierdo, ¿qué parte de un suéter se pone primero? A. Ambas mangas. B. Manga izquierda. C. Elección del cliente. D. Manga derecha. Respuesta B. Manga izquierda. Es apropiado que un auxiliar de enfermería comparta información sobre el estado de un cliente con A. Cualquier persona que el auxiliar de enfermería considere adecuado. B. Los familiares del cliente. C. El compañero de habitación del cliente. D. El personal del siguiente turno. Respuesta D. El personal del siguiente turno. Al ayudar a un cliente que se está recuperando de un derrame cerebral a caminar, el auxiliar de enfermería debe asistir. A. Por el lado fuerte del cliente. B. Por el lado débil del cliente. C. Desde detrás del cliente. D. Con una silla de ruedas. Respuesta B. Por el lado débil del cliente. El auxiliar de enfermería está cuidando a un cliente que está agitado. El auxiliar de enfermería debe A. Hablar en voz alta para que el cliente pueda oír las instrucciones. B. Pedir que le reasignen el cuidado de este cliente. C. Hablar de manera lenta, calmada y tranquilizadora. D. Decirle al cliente que se calle. Respuesta C. Hablar de manera lenta, calmada y tranquilizadora. El propósito de acolchar las barandillas del lecho del cliente es A. Usarlas como restricción. B. Tener un lugar para conectar la señal de llamada. C. Proteger al cliente de lesiones. D. Mantener al cliente caliente. Respuesta C. Proteger al cliente de lesiones. Los ejercicios que mueven cada músculo y articulación se llaman A. Aducción. B. Rango de movimiento. C. Abducción. D. Rotación. Respuesta B. Rango de movimiento. ¿Cómo puede el auxiliar de enfermería ayudar mejor a un cliente que no acepta una pérdida? A. Dejar al cliente solo. B. Convencer al cliente de que acepte la pérdida. C. Animar al cliente a hablar. D. Desalentar la actividad individual. Respuesta C. Animar al cliente a hablar. La maniobra de Heimlich, compresión abdominal, se utiliza para un cliente que tiene A. Una nariz sangrante. B. Una vía aérea obstruida. C. Una caída de la cama. D. Visión dañada. Respuesta B. Una vía aérea obstruida. Para comunicarse mejor con un cliente que es completamente sordo, el auxiliar de enfermería debería A. Sonreír frecuentemente y hablar en voz alta. B. Sonreír a menudo y hablar rápidamente. C. Evitar el contacto visual. D. Escribir la información. Respuesta D. Escribir la información. Un cliente confundido le pregunta al auxiliar de enfermería qué día es. El auxiliar de enfermería debería A. Explicar que la pérdida de memoria es natural y que la fecha no es importante. B. Ignorar la solicitud. C. Señalar la fecha en un calendario y decir la fecha. D. Proporcionar la fecha y luego evaluar al cliente más tarde. Respuesta C. Señalar la fecha en un calendario y decir la fecha. Para evitar tirar del catéter al girar a un cliente masculino,
El tubo del catéter debe estar pegado al A. Sábana de la cama. B. Muslo superior. C. Marco de la cama. D. Cadera. Respuesta: B. Muslo superior. Un auxiliar de enfermería puede ayudar a los clientes con sus necesidades espirituales permitiéndoles: A. Llevar a los clientes a la iglesia del auxiliar de enfermería. B. Hablar sobre sus creencias. C. Evitar cualquier discusión religiosa. D. Hablar sobre las propias creencias espirituales del auxiliar de enfermería. Respuesta: B. Hablar sobre sus creencias. Un auxiliar de enfermería debe usar guantes cuando: A. Alimenta a un cliente. B. Realiza cuidado perineal. C. Da un masaje en la espalda. D. Realiza ejercicios de rango de movimiento. Respuesta: B. Realiza cuidado perineal. Al prepararse para vestir a un cliente, el auxiliar de enfermería debería: A. Coger la primera ropa que encuentre en el armario. B. Ofrecer al cliente una elección de qué ponerse. C. Usar la ropa que el cliente llevaba el día anterior. D. Elegir ropa que personalmente le guste al auxiliar de enfermería. Respuesta: B. Ofrecer al cliente una elección de qué ponerse. Si el auxiliar de enfermería descubre un incendio en la habitación de un cliente, lo primero que debe hacer es: A. Llamar a la enfermera encargada. B. Intentar apagar el fuego. C. Abrir una ventana. D. Sacar al cliente. Respuesta: D. Sacar al cliente. Para comunicarse claramente con un cliente que tiene pérdida de audición, el auxiliar de enfermería debe: A. Hablar en un tono de voz agudo. B. Estar detrás del cliente cuando hable. C. Hablar de manera alta y lenta. D. Mirar directamente al cliente cuando hable. Respuesta: D. Mirar directamente al cliente cuando hable. ¿Cuál de las siguientes etapas del proceso de morir es generalmente la etapa final? A. Ira. B. Aceptación. C. Negociación. D. Depresión. Respuesta: B. Aceptación. Si un cliente dice Dios me está castigando o ¿por qué a mí?, ¿cómo debe responder el auxiliar de enfermería? A. Responder: Dios no castiga a las personas. B. Escuchar en silencio. C. Ignorar al cliente. D. Hacer bromas. Respuesta: B. Escuchar en silencio. El papel del defensor del pueblo es: A. Dirigir un grupo de residencias de ancianos. B. Trabajar con la residencia de ancianos para proteger los derechos de los clientes. C. Controlar el presupuesto de la residencia de ancianos. D. Preparar clases que los auxiliares de enfermería toman para aprender sobre higiene del cliente. Respuesta: B. Trabajar con la residencia de ancianos para proteger los derechos de los clientes. Un auxiliar de enfermería que es activo en su iglesia está asignado para cuidar a un cliente que no es miembro de ningún grupo religioso. El auxiliar de enfermería debe: A. Ayudar al cliente a entender la fe del auxiliar de enfermería. B. Decirle al cliente que es importante que se una a alguna iglesia, incluso si no es la del auxiliar de enfermería. C. Respetar las creencias del cliente y evitar iniciar discusiones religiosas. D. Organizar que el clérigo del auxiliar de enfermería visite al cliente. Respuesta: C. Respetar las creencias del cliente y evitar iniciar discusiones religiosas. ¿Cuál de las siguientes es una medida correcta de la salida urinaria? A. 40 os. B. 300 centímetros cúbicos. C. 2 tazas.
D. Un cuarto de galón. Respuesta B. 300 centímetros cúbicos. El cliente le ofrece al auxiliar de enfermería un billete de $20 como agradecimiento por todo lo que ha hecho. El auxiliar de enfermería debe A. Aceptar el dinero para no ofender al cliente. B. Rechazar educadamente el dinero. C. Tomar el dinero y comprar algo para el piso. D. Preguntarle al enfermero encargado qué hacer. Respuesta B. Rechazar educadamente el dinero. Todas las siguientes situaciones son ejemplos de abuso o negligencia excepto A. Restringir a un cliente según la orden de un médico. B. Dejar a un cliente solo en una bañera. C. Amenazar con retener las comidas de un cliente. D. Dejar a un cliente en una cama húmeda y sucia. Respuesta A. Restringir a un cliente según la orden de un médico. Si un cliente está sentado en una silla en su habitación masturbándose, el auxiliar de enfermería debe A. Informar del incidente a los demás auxiliares de enfermería. B. Decirle al cliente que pare. C. Reírse y decirle al cliente que vaya al baño. D. Dejar al cliente solo y proporcionar privacidad. Respuesta D. Dejar al cliente solo y proporcionar privacidad. Para convertir 4 onzas de jugo a mililitros, ml, el auxiliar de enfermería debe multiplicar A. 4 por 5 mililitros. B. 4 por 10 mililitros. C. 4 por 15 mililitros. D. 4 por 30 mililitros. Respuesta D. 4 por 30 mililitros. Al brindar atención de acuerdo con la Carta de Derechos del Cliente, el auxiliar de enfermería debe A. Proporcionar privacidad durante el cuidado personal del cliente. B. Abrir el correo del cliente sin permiso. C. Usar las posesiones personales del cliente para otro cliente. D. Impedir que el cliente se queje sobre la atención. Respuesta A. Proporcionar privacidad durante el cuidado personal del cliente. El último sentido que un cliente moribundo perderá es A. Olfato. B. Audición. C. Gusto. D. Vista. Respuesta B. Audición. Un cliente se despierta durante la noche y pide algo para comer. El auxiliar de enfermería debe A. Verificar la dieta del cliente antes de ofrecerle alimentos. B. Decirle al cliente que no hay nada disponible por la noche. C. Explicar que el desayuno llegará en 3 horas. D. Decirle al cliente que no se permite comer durante la noche. Respuesta A. Verificar la dieta del cliente antes de ofrecerle alimentos. Durante la hora de la comida, a un cliente con debilidad en el lado derecho se le debe animar a usar qué mano para promover su independencia. A. En la mano izquierda. B. La mano derecha. C. Ninguna. El auxiliar de enfermería debe alimentar al cliente. D. Cualquier mano que el cliente elija con asistencia. Respuesta A. En la mano izquierda.